Muy bien, aquí tenemos otro problema de prueba de hipótesis para la proporción. Dice así, una empresa de distribución de plantas compra a un invernadero porque ahí dice que brotan el 80% de las plantas. De una muestra de 12, 3 no brotaron. Se rechazaría lo que cree el del invernadero. Muy bien, entonces, en este caso, en el invernadero dicen que brotan el 80% de las plantas. Entonces, así sería la población. La población tiene una proporción de brote de plantas del 80%. Dice que de una muestra de 12, 3 no brotaron. 3 no brotaron. ¿Sí? Aquí es muy importante que identifiquemos cuál es la proporción de éxito o a qué le llamamos éxito. Si le llamamos éxito al brote de plantas, entonces aquí tenemos que el 80% brotan. Entonces quiere decir que la PS también la tenemos que poner en ese orden. Entonces la proporción o la cantidad de plantas que brotaron en relación a estas 12, si 13 no brotaron, entonces quiere decir que 9 sí brotaron. Y ese 9 se convierte entonces en nuestra XS. XS es igual a 9. Entonces, si tenemos esta XS, podremos encontrar la proporción de la muestra, que es PS, que sería 9 entre 12. Y esto nos da a .75. Entonces, el 75% de la muestra sí brotó. Luego, ¿qué más dice? Se rechazaría lo que cree el del invernadero. Bueno, si esto es lo que cree el del invernadero, pues lo podemos plantear como una hipótesis nula. Es decir, si no pasa nada extraordinario, pues eso se mantendría. Entonces tendríamos como hipótesis nula que la proporción de las plantas que brotan es igual al 80%. Contra una alterna. ¿Cuál alterna es la que nos interesa a nosotros? ¿Que fuera diferente, mayor o que fuera menor? ¿Cómo rechazaríamos nuestra hipótesis nula de que la proporción de plantas que brotan es el 80%? Si lo que queremos es que broten, entonces esta la rechazaríamos si brotan menos del 80%. Entonces ahí es donde planteamos nuestra hipótesis alterna, que la proporción sea menor que el 80%. Ahí es donde rechazaríamos esta. Si brotan más del 80%, pues no nos interesa. ¿Por qué? Porque estaría muy bien. De hecho, no rechazaríamos ni siquiera la hipótesis nula. Entonces, en este caso, esta condición de desigualdad de la hipótesis alterna es la que nos dice el tipo de ensayo. Entonces tendríamos también un ensayo unilateral izquierdo. Tendríamos esto así. Y esto sería 0 menos infinito e infinito positivo. Y del lado izquierdo estaríamos hablando de que ahí está el área de rechazo. Tendríamos esta área, que esta área sería del punto, ¿qué dice? Puntos. Bueno, no dice el nivel de significancia. Cuando no diga el nivel de significancia, muchachos, lo vamos a trabajar como alfa igual a 0.05, ¿sí? Entonces esto sería 0.05 y esto es 0.45. Entonces aquí nos queda, ya buscándolo en la tabla, nos da a 1.65 negativo. También sale izquierda esta. Ensayo unilateral izquierdo. Entonces ya tenemos nuestra regla de decisión. Ya lo que sigue aquí es pues identificar el valor de z. ¿Cuál z? Pues es el 0.75. A ver dónde queda en nuestra regla de decisión. Entonces hay que transformar esa PS. Entonces z va a ser igual a PS, que es 0.75, menos P, la proporción de éxito de la población, que es 0.80, entre la raíz cuadrada de la P, que es 0.80, por la Q, que viene siendo 0.20. Todo esto dividido entre n, que son 12. Esta operación, al efectuarla, a esta les va a dar a ustedes menos
433. Entonces este punto 433 pues queda en un área a la izquierda de 0, pero no alcanza a llegar ni siquiera a la zona de rechazo de hipótesis nula. Entonces este punto 43 ese queda, nos ponemos aquí con otro colorcito, este queda por acá, por decir algo, por aquí así, menos punto 43. Entonces queda en un área de no rechazo de la hipótesis nula, entonces estaríamos a favor de ella. Aquí es donde la tendríamos que describir. Entonces empezaríamos a concluir de esta manera, ¿sí? Al nivel de significación de punto 0,5 no se rechaza la hipótesis nula, ¿sí? Entonces tenemos que hay evidencia estadística suficiente para decir que la proporción de plantas que brotan y que son provenientes de ese invernadero es del 80%. Estaríamos hablando de esta, ¿verdad? Esta es la proporción de plantas que brotan en ese invernadero. ¿Qué? La proporción de plantas que brotan de ese invernadero es del 80%, ¿sí? Muy bien. Y entonces, ¿qué dice la pregunta? Se rechazaría lo que crea el del invernadero. Entonces ahí le podrías poner ¿qué le podríamos poner? El encargado del invernadero está en lo cierto. El encargado del invernadero está en lo cierto. Apenas cupo. Muy bien.